de la energía. Mi nombre es Fernando Ferrando, soy el presidente de la Fundación Renovables y antes de dar paso a los 5 panelistas que me acompañan, sí me gustaría, en primer lugar, mostrar mi alegría porque estas jornadas y este año tenga la afluencia de público que está teniendo, que no es que sea un elemento extraño, sino que es lo que tendría que haber sido durante la historia que hemos tenido. Para mí es una satisfacción que lo que tendría que haber sido el presente lo vayamos recuperando poco a poco. En segundo lugar, además de agradecer al IDAE la oportunidad que me da, no como para moderar, sino me han dicho que para dinamizar y para hacerlo más complicado, ya me han quitado media hora del turno del tiempo que teníamos porque vamos con retraso. Como decía, agradecer al IDAE que me haya invitado a estar con todos vosotros y también alegrarme porque yo creo que el IDAE ha vuelto y para mí es una gran satisfacción que uno de los instrumentos más claros que ha habido en el pasado a favor de la sostenibilidad tenga un hueco y esté presente de nuevo entre nosotros. Espero que la capacidad y la experiencia que todo el personal que trabaja en el IDAE tiene se pueda ver demostrada como ya se vio en el pasado en la actividad que el centro desarrolla. Y por último, pues sí, me gustaría trasladaros un punto que tengo si queréis, de extrañeza, ¿no? Porque llevo 40 años en renovables, no sé si es preocupante o no. Y después de 40 años es la primera vez que estoy de acuerdo con el objetivo del Gobierno. Entonces, bueno, yo voy a intentar aclimatarme el objetivo de renovables. Hay otras cosas que creo que tenemos que mejorar porque siempre hay que avanzar hacia el futuro. Y dicho eso, yo creo que tenemos un panorama recuperado por delante importante que entre todos tenemos que trabajar y pelear porque no nos lo vuelvan a quitar. Dicho eso, voy a presentar a las personas que me acompañan. Es una mesa diversa y diferente a lo que muchas veces hemos visto en instalaciones o en jornadas de autoconsumo. Y recuperando la chuleta, me acompaña a la izquierda Susana Bañares, jefe de Departamento de Gestión de la Demanda y Redes Inteligentes de Red Eléctrica. Ángel Andreu, miembro de la Junta de la Asociación DHAC de Calor y Frío Distribuido, o algo así, que me han dado las siglas. Lucía Dolera, del APA, directora del Proyecto de Integración Fotovoltaica en Europa. A mi derecha, Félix Demki, vicepresidente estratégico de Sonen. Y más a la derecha, Pedro Vicente Quiles, vicepresidente ejecutivo del Comité Técnico de ATECIR. Yo sí les pediría que, para ajustarnos en el tiempo, hemos pactado previamente entre todos que sean 7 minutos cada uno de los ponentes y, bueno, pues luego haremos alguna pregunta. Si me dicen que, dado el número de personas y el tiempo que tenemos, es prácticamente imposible el que las preguntas vengan del público, con lo cual, asumiendo ese papel de dinamizador, pues yo les haré alguna pregunta de esas muy difíciles para ver si los pillamos en algo. Entonces, a partir de ahora, Susana, por favor, tu tiempo. Gracias. No sé si se está proyectando, si podéis. Ahora sí. Bueno. Buenos días a todas y a todos. Con esta numerosísima audiencia, agradezco al IDAE la oportunidad que nos da Red Eléctrica de aportar la perspectiva sobre este elemento tan importante de la transición energética como es el autoconsumo, que tiene la virtud de aglutinar en sí mismo 2 importantes facetas de este camino que estamos ya recorriendo. El autoconsumo es un elemento más de la transición energética
a lo largo de esta mañana se han ido mencionando cuáles son esos elementos que también tienen que acompañar a las energías renovables, que son definitivamente las grandes protagonistas de la transición. Hemos venido hablando de almacenamiento, también de vehículo eléctrico, de movilidad eléctrica, y el autoconsumo es un elemento más en este escenario. Bueno, como decía, aglutina en sí dos importantes características. No solo profundiza en el desarrollo de las energías renovables, de hecho profundiza en un esquema llevando la granularidad de las energías renovables a su exponente máximo, porque el autoconsumo está fundamentalmente y principalmente asociado a instalaciones de generación renovable de menor escala, pero también y sobre todo representa una nueva opción para los consumidores, y este elemento es fundamental en toda la nueva normativa europea que ya está aprobada pero que vamos a empezar a desplegar, que es el paquete de energía limpia. El autoconsumo, ante todo, lo que nos va a permitir sobre todo es dinamizar a los consumidores para que tengan nuevas oportunidades. Desde la perspectiva más amplia, el autoconsumo tiene que ayudarnos a cumplir esta senda de electrificación que son la senda que nos tiene que permitir conseguir esos objetivos de prácticamente descarbonización de nuestra economía en el año 2050. En el año 2018, el 40% de la energía que se produjo en el sistema eléctrico fue de origen renovable, y el hito de control en la próxima década, lo que nos planteamos para la próxima década, es casi triplicar los megavatios de energía renovable que tenemos y casi duplicar la producción que podemos obtener de ellas. Esto nos da una idea del importante reto de transformación y de cambio de paradigma en el que desde el sector eléctrico nos encontramos. Como decía, el autoconsumo es un elemento más que debe contribuir a esta realidad. En un escenario prácticamente renovable se profundiza aún más en las características principales de estas energías. La primera es que su producción depende de que exista un recurso primario, y dentro de esta característica, que ese recurso primario tiene que existir, como sabemos, las energías renovables son muy variables, presentan una alta variabilidad. Esto nos lleva, sin ninguna duda, a un esquema más complejo, en el que casi no podemos concebir las redes eléctricas, bien sean de transporte, bien sean de distribución, sin un grado de inteligencia que nos permita, por una parte, conocer cómo se está comportando el sistema y, por otra parte, poder predecir cómo se va a comportar en el momento siguiente para, por último, poder actuar en determinadas circunstancias. En este contexto, la propuesta de Real Decreto de Autoconsumo viene a aportar soluciones a cuestiones que venían siendo una demanda de nuestra sociedad, que venían siendo una demanda de los usuarios que están conectados a las redes. Por una parte, la propia simplificación de los trámites en general. Por otra parte, la posibilidad del autoconsumo compartido, que ahora se regula de manera muy clara. La posibilidad de que la energía autoconsumida quede exenta de cargos y peajes, y también la posibilidad de que la energía que se vierta al sistema resulte retribuida. Estos elementos son sin duda muy positivos, en tanto en cuanto que además la voluntad, o lo que entendemos de la voluntad del regulador, ha sido que al mismo tiempo que simplificamos determinados aspectos, tenemos una perspectiva de medio-largo plazo que nos permita ir asegurando que esta integración del autoconsumo se realiza de una manera sostenible. De una manera sostenible desde la perspectiva económica y también desde la perspectiva técnica. Porque el autoconsumo nos está confrontando a importantes retos técnicos de manera anticipada. Nos estamos enfrentando gracias al autoconsumo, a cómo desarrollar ese cambio de paradigma en el propio sistema eléctrico, y tengo que decir que es un debate en el que nos encontramos y no tenemos las respuestas para todas estas cuestiones. El autoconsumo, quería ilustrar con esta imagen, que es la imagen de un polígono industrial de la ciudad de Onda, en Castellón.
creo que la mayoría de vosotros sabréis que esta es las instalaciones donde se ha anunciado el mayor autoconsumo fotovoltaico de España. Estamos hablando de más de 13 megavatios. Esto va a ser en estos tejados que estáis viendo en esta imagen de aquí. En este camino, y apreciando que el regulador tiene la voluntad de acompasar los elementos de desarrollo estratégico de las renovables, los elementos de desarrollo económico, de sostenibilidad económica y también los aspectos técnicos, yo quería aprovechar este foro para lanzar algunos retos tecnológicos, porque el autoconsumo tiene una realidad física, con independencia de cómo queramos integrarlo, con independencia del tipo de contratos que queramos establecer sobre él, con independencia del tipo de transacciones que queramos hacer, el autoconsumo es una instalación de generación que puede ser de gran tamaño y que va a estar conectada de manera solidaria a 50 hercios a nuestro sistema eléctrico. Afortunadamente, las propuestas legislativas que hay sobre la mesa en este momento están reconociendo el carácter de generación que tienen estas instalaciones, lo cual permitirá dar la señal a los tecnólogos de que estas instalaciones que tienen que tener un comportamiento, unos requisitos técnicos, un comportamiento técnico autónomo equiparable a lo que pueda resultar de cualquier otra instalación de generación que no esté en esta modalidad de autoconsumo. Queda por resolver el reto de la observabilidad y de la controlabilidad. En la imagen anterior yo he presentado una imagen del Centro de Control de Vehículo Eléctrico, de energías renovables, que es el que nos ha permitido en gran medida a España, que somos un país débilmente interconectado con Europa, el integrar de manera segura un alto contingente de energías renovables. Tenemos que preguntarnos si nuestros esquemas actuales nos permiten profundizar en ese esquema para llegar a la granularidad que tenemos que llegar y cuáles son las posibilidades tecnológicas para extender un modelo de observabilidad y controlabilidad de esa energía que resulte compatible económicamente con lo que resulta necesario. Y esto yo creo que estamos en un momento en el que como sector eléctrico tenemos que empezar a emanar a los tecnólogos señales más sencillas, mensajes más sencillos de qué es lo que realmente necesitamos para que podamos tener una idea de cuál es el coste de desarrollar esas opciones en el futuro. Bueno, lanzo el mensaje. Yo creo que esta cuestión no está resuelta y creo que más que un reto tecnológico estamos ante un reto de integración de nuevas tecnologías que al mismo tiempo creo que puede representar una oportunidad industrial para nuestro país como máximo exponente de integración de renovables o como uno de los países de referencia. Además de esta realidad física, el autoconsumo nos plantea una cuestión que está relacionada con la gobernanza del mercado minorista. Los consumidores nos están pidiendo poder hacer transacciones sobre una producción que puede ser compartida, sobre unos almacenamientos que pueden ser compartidas. Y como sector eléctrico yo creo que también tenemos la oportunidad, y también quería lanzar este mensaje, de facilitar con plataformas tecnológicas que estas transacciones no sean una idea, un futurible, sino que esos deseos de los consumidores, si de verdad nos creemos que están en el centro, que estamos en el centro del sistema energético, tenemos que facilitar que estas transacciones son posibles. Bueno, lanzo estos dos retos y espero que después en el debate podamos seguir. Muchas gracias. Gracias Susana, por tu intervención y por acotarte casi al tiempo. Doy la palabra a Ángel Andreu. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al IDAE por haberse acordado de nosotros y ahora vamos a cambiar un poco el tercio hablando de energía térmica y no solo eléctrica. Nuestra colaboración con el IDAE ya empezó en 2012 cuando como asociación de redes de distrito cuyo objetivo es desarrollar este tipo de redes como solución para
para la climatización de los edificios, pues hicimos nuestro primer inventario y allá por 2012 pues nos salían en España 46 redes de distrito, bastante lejos de los números que presentaban, pues no digo ya los países de Europa del Este o centro y norte de Europa, sino incluso vecinos como Francia. En nuestro último censo, 2018, ya estamos hablando de un poquito más de 400, es un cambio ya significativo, pero aún un poco lejos de los retos que hay por delante a nivel de cumplir con los objetivos de cambio climático. Nosotros pensamos que no se van a poder conseguir sin tener en cuenta la energía térmica. Aproximadamente el 50% de la energía primaria que se utiliza al final es para acondicionar los espacios en los que habitamos los ciudadanos, con lo cual, si solo nos ponemos solo el foco en la parte eléctrica, pues nos estamos dejando una parte importante de la posible solución. Entonces, si esto es así y parece tan evidente, ¿cómo es que tenemos un cierto retraso o no se han desarrollado suficiente las redes de distrito? Bueno, pues existe una serie de barreras reales, no existe una regulación específica, es algo que viene desde bastante antiguo, a pesar de que las primeras redes que se conocen ya datan de los romanos, ya las tenían, pero ha sido una solución pues, que ha carecido de regulación específica. Luego son intensivas en capital, con periodos de retorno muy largo. En fin, hay una serie de elementos que dificultan aparentemente el potencial desarrollo. Por lo tanto, para superar estas barreras hay que mostrarse más activo, buscar nuevas soluciones que nos puedan acercar. Entonces, sin querer inventar nada, nos podemos fijar en países que nos llevan muchísimos años de ventaja, como pueden ser los países escandinavos y ahora que ya se ha empezado a desarrollar también en los países del centro de Europa, es el buscar modelos en los cuales los ciudadanos tengan una participación relevante. Dejamos de tener estas soluciones técnicas de redes de distrito como algo en manos de unos sabios, de unos operadores que nos van a dar la solución para hacer que los propios ciudadanos sean parte y se sientan más cercanos y conozcan más este tipo de soluciones. Entonces, el modelo que se está moviendo ahora en Europa, y pues necesitaremos un tiempo, yo creo, para adaptarlo aquí a España, pero precisamente las nuevas tendencias y cómo se está moviendo el mercado, el hecho de que ya el proyecto de autoconsumo pues ya parece que lo vamos a tener por fin bien consolidado, nos abre ventanas a este tipo de modelos en los cuales pueda haber una participación de todos los actores, parte de administración pública, parte de los ciudadanos y parte de los operadores, que al final pues tendrán que poner su know-how en cómo explotar y mejorar este tema de las redes. Presenta varias ventajas este modelo. Desde el punto de vista de clientes, pues lo primero que nos encontramos ya es con una protección social, porque al final se desarrolla ya con unos criterios diferentes a los tradicionales puramente de mercado. Son proyectos en los cuales los ciudadanos son propietarios de la solución, con lo cual ya estamos aportando un valor adicional a las soluciones tradicionales. Hay una transparencia total en la gestión, son propietarios, con lo cual acceso no solo a los valores económicos y financieros, sino a la toma de decisiones. O sea, las decisiones importantes, los ciudadanos forman parte de ellas. Y luego, sobre todo, un tema de comunicación para mejorar esta relación proveedores de servicios energéticos con cliente final. Pero para las empresas privadas que operan este tipo de soluciones también presenta valores añadidos, porque primero, facilita el potencial de desarrollo de este tipo de soluciones y algo muy extendido, que es el criterio de no en mi jardín, esto es muy bien para otros, pero oiga, en mi calle pues no me pongan ustedes esto. Bueno, pues este tipo de ser parte de, pues ayuda a empujar y mover este tipo de proyectos. También da una tranquilidad en lo que es el desarrollo y la demanda. Al final, los ciudadanos, al ser parte, son clientes al mismo tiempo que propietarios, con lo cual potenciales riesgos adicionales de conexiones, desconexiones desaparecen.
Hay una mayor credibilidad desde el punto de vista de cliente final hacia la solución, porque al final, como es parte y tiene los detalles y conoce todos los elementos, da una seguridad mucho mayor que no, bueno, pues alguien me vende solo energía y no sé, o no conozco realmente de cómo o son, dónde están los costes o cuál es. Y además, pues, oye, para la empresa privada pues, también reduce las necesidades de capital, porque una parte de este capital está en manos de los ciudadanos. Pero para la administración pública también tiene sus ventajas, porque le permite el asegurar los objetivos y los compromisos que se adquieren para cumplir los retos de la reducción de emisiones de CO2, porque incluso ante este tipo de soluciones pues puede ir un poco más allá en la normativa, y como ya existe en algunos países de Europa, pues donde ya hay redes de distrito, pues la conexión es automática y obligatoria, con lo cual se aseguran las ventajas o conseguir los objetivos. También ayuda a esta visión de transparencia. Pone en contacto o hace casi de intermediario entre la empresa que presta el servicio y el ciudadano. Le permite implementar esto que cuesta muchas veces tanto de una manera efectiva, estas medidas de protección ante la vulnerabilidad energética, pues le permite desde un punto ya más regulatorio el poder aplicarlas. Permite un intercambio o un reparto de los beneficios de la actividad, que al final pues, se pueden dedicar a reinvertir dentro del propio proceso, tocar tarifas. Al final es la participación de los propios ciudadanos lo que lo permite, y luego, sobre todo en el medio plazo, pues permite asegurar unas tarifas competitivas y adaptadas a la realidad del mercado en cada momento. Entonces, de lo que hemos aprendido de los ejemplos que se están desarrollando, y que ya hay varios ejemplos por Europa, para nosotros bueno, esta relación de cooperación al final solo tiene aspectos positivos. Hay un real acercamiento entre cliente final y operador que facilita muchísimo el desarrollo de este tipo de soluciones. Y desde el punto de vista de, bueno, ¿y cuáles son entonces un poco los consejos o cómo podríamos empezar a hablar y debatir sobre esto? Es una buena comunicación con la parte cliente. Al final es un servicio para ellos. Esto ya va intrínsecamente ligado con lo que estamos diciendo del factor autoconsumo. Se van a empezar a crear estas islas energéticas, en las cuales, afortunadamente ahora, con el desarrollo del Real Decreto para el autoconsumo, vamos a poder hacer por fin aquello que siempre se había querido hacer, que es aprovechar las sinergias entre la energía eléctrica y térmica y dotar a las islas energéticas de un paquete completo, energía térmica más energía eléctrica, con lo cual a nivel de soluciones técnicas facilita mucho soluciones de cogeneración y otras adicionales, además claramente de la incorporación de todas las renovables, porque tenemos cómo distribuirlas. Ya no solo es solar fotovoltaica, sino la solar térmica, por ejemplo, también podría jugar un papel o el rol, además de biomasa o algunas más, ¿no? Yo creo que así que lo voy a dejar aquí, porque de esta manera permitiremos discutir después. Gracias. Gracias, Ángel, por tu mensaje y por tu brevura, o tu brevedad, mejor dicho. Lucía, por favor. Ay. A ver si soy capaz de que se ponga en formato. Espera. Un segundo, perdón. A ver. Ahora, vale. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a LIDEAE por haber dado la oportunidad de presentar este proyecto europeo en el que soy coordinadora a todos vosotros y bueno, realmente siguiendo un poco lo que es el lema de esta feria de Genera 2019, el autoconsumo. Y la verdad es que yo
añadiría por fin, y la verdad es que es una alegría veros a todos vosotros aquí, y también me viene como anillo al dedo este proyecto europeo y además apoyándome en lo que ha dicho mi compañera de mesa, Susana, que es necesario tener la seguridad de cómo se integra estas energías renovables en la red de distribución. Entonces, sin más dilación, porque tengo 7 minutos, a ver si soy capaz de daros 3 o 4 ideas principales de qué consiste este proyecto, que es un macroproyecto de 30 meses de duración. Empezó en septiembre del 2017 y terminará en febrero del año que viene, del 2020. Y bueno, pues el proyecto iDistributed PV, su objetivo es cómo integrar las energías renovables, la fotovoltaica, en la red de distribución, teniendo en cuenta con sistemas de almacenamiento, gestión de la demanda, cuáles son las reglas del mercado y bueno, siempre también teniendo en cuenta el tema de los sistemas de almacenamiento. Principalmente los bloques que hemos dividido el proyecto para desarrollarlo, primero lo que hicimos es hacer una evaluación de cuál era el marco regulatorio, cuál era el apoyo regulatorio que tenían los países de los 12 miembros. Bueno, al final evaluamos 14 países de la Unión Europea y ver cuáles eran las trabas de todo tipo, técnicas, legislativas, etc. Luego desarrollamos cuáles eran las mejores soluciones o tipologías de instalaciones fotovoltaicas que íbamos a simular. A continuación se ha ido desarrollando una herramienta bastante potente, que hay que decirlo, para ver cómo se adapta esas instalaciones a 5 redes de distribución reales en la Unión Europea. Esas 5 redes son la de Grecia, la de Polonia, la de Lituania, la de Alemania y la de España, con datos reales de las redes de distribución. Y bueno, y ya una vez que hemos hecho las simulaciones, cada uno de los países está evaluando las soluciones que mejor se adaptan a la idiosincrasia de cada una de las redes de su país y vamos a evaluar ese impacto de estas soluciones en el sistema eléctrico y una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es proponer modelos de negocio. Una de las cosas que hicimos fue identificar cuáles eran las soluciones que íbamos a analizar. Como veis aquí, se identificaron 8, se distinguen por el tipo de inversionista, quién lo opera y cuál es el consumidor. Y cada solución también se va a analizar con y sin sistema de almacenamiento. Bueno, pues vemos que es casa unifamiliares, empresa como inversora, pues en el caso de edificios de oficina, hoteles, supermercados, etcétera, concepto de alquiler, en el que bueno, pues una empresa es la que pone el dinero para comprar la instalación fotovoltaica y se benefician pues, otros entes. Edificios municipales, para dar ejemplo, bombeos, casa unifamiliar, almacenamiento comunitario, aprovechando zonas comunes para, aplicando economías de escala, obtener el beneficio de almacenar conjuntamente. Y luego planta de energía virtual. Evidentemente, un rol importantísimo es la vinculación directa del prosumidor. Esta palabra que ya la oíamos hace un montón de años, que nos escandalizaba, pero es que ya es una realidad. Aquí ya el consumidor ya es un protagonista activo y principal en la gestión de su energía. Pues bueno, aquí vamos a generar la energía con nuestra instalación y en función de lo que nos interese podemos autoconsumirla, verterla a la red o almacenarla en nuestro sistema de almacenamiento. Bueno, aquí os voy a mostrar más o menos un esquema de lo que es la herramienta de simulación que se ha programado en MATLAB y el objetivo es simular flujos de energía del autoconsumo y evaluar su viabilidad económica. También la herramienta utiliza 10 años de radiación y con estos datos se aplica la estadística Monte Carlo para obtener perfiles a 20 años de lugar. También esta herramienta, desarrollada por Deloitte, que es uno de los miembros, también es inteligente, utiliza algoritmos a 24 horas, donde ya nos dice si nos interesa más en función del precio del mercado eléctrico, si almacenar, vender, etc. Y también evaluamos el impacto técnico de estas instalaciones en la red de distribución utilizando programas como Power Factory y PSSE.
¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, es un pantallazo donde se ve cuál es la energía que yo cojo de la red, cuál es la energía que yo genero como instalación fotovoltaica. Y se ha analizado la capacidad de almacenamiento, o sea, se ha puesto una potencia, distintas potencias en función de la tarifa que vamos a evaluar. O sea, se han hecho tres casos. Uno es un negocio con mucha actividad diurna y escasa actividad durante el fin de semana, con una tarifa 3.0. Otra es residencial, con un consumo anual de 6,27 megavatios hora, con una tarifa 2.0 con discriminación horaria. Y otro ejemplo, un hospital con una tarifa la evaluación que se ha hecho es de la tasa interna de retorno. O sea, en función de la tasa interna de retorno que teníamos en cada uno de los casos, o sea, como veis, el caso que se marca con azul es que tiene la mejor tasa de retorno y el caso rojo es la que tiene peor tasa de retorno. Evidentemente, entre la mejor tasa interna de retorno y la peor hay puntos intermedios que evidentemente nos van a facilitar poder ir dando esas propuestas de negocio. Voy siguiente, voy súper rápido. También, bueno, pues otra de las cosas es el impacto técnico que tienen estas instalaciones. Del impacto que tiene en las redes la introducción masiva de fotovoltaica. Aquí un ejemplo súper rápido. Esta es, también sigue en Madrid, el mismo caso, teniendo en cuenta que la demanda del sistema a nivel nacional es de, hablando en potencia, de 40.807 megavatios. La demanda en los circuitos de Madrid serían 3.821 y vamos a poner una potencia en la red de distribución de 776 megavatios en 44 nodos. Y después de hacer las simulaciones, lo que hemos obtenido es que se reducen, al introducir fotovoltaica, se reducen considerablemente las pérdidas del sistema en 71,9 megavatios, 52,1 en la red de transporte y 19,8 en la de distribución. También se reduce la carga en los circuitos y también se mejora el control de tensión en los circuitos de distribución. También otro ejemplo que tenemos del impacto es que, por ejemplo, aquí es el impacto de la frecuencia megavatios en la red de distribución. Se observa que el almacenamiento reacciona rápidamente a las perturbaciones que pueda tener el sistema. Y bueno, pues este tipo de simulaciones se están evaluando actualmente, como he dicho, en 5 redes de distribución de 5 países de la Unión Europea con sus casuísticas, porque tenemos, por ejemplo, Grecia que tiene net metering, entonces no necesita sistemas de almacenamiento. Y bueno, pues con los resultados que vayamos obteniendo vamos a dar modelos de negocio y se llevarán a la Unión Europea todo lo que vayamos obteniendo. Pues muchísimas gracias, perdona por la rapidez, pero bueno, gracias. Gracias, Lucía. Félix.
Good morning, everyone. My name is Felix Dembski. I'm the Vice President Strategy at Sonnen. We are the market leader for intelligent home storage systems. Thank you to IDAE for inviting us, and thank you to all of you for being here and showing such great interest in self-consumption and active customers. So the idea of this presentation is to share with you the experiences we've gained so far in other markets. How do you translate the idea of active customers into actually viable products which then the customers like and which then spur the necessary investment but also support for this political project which is the energy transition. So from our perspective, what we've learned is there's three key aspects, and they are self-consumption needs to be easy, it needs to be integrated, and it needs to be interesting for the customer. What do we mean by that? So easy means it shouldn't be that hard. We have had experience in certain markets where the customer had to fill out 34 pages of forms before he can ask the grid operator for grid connection. Now, we all know that the customers these days have all been ruined by Apple. So the experience they expect for a high technology is this here. So this is a very, very complicated piece of technology. I guess nobody in this room properly understands it, but all customers understand it. They buy it, they put a chip in, they can use it. So this is what the customer expects for a certain technology, and this is something the energy system often doesn't deliver. So make sure it's easy. The second thing is it needs to be integrated, meaning that a lot of times people think that a self-consumer withdraws from the energy system. But what's happening is actually the opposite. The self-consumer is investing his own money into technologies which then can provide a lot of benefit to the system overall. However, you need to give him market access to do that. And the last thing is it needs to be interesting for the customer, simply because, well, that's what he expects. So we as economists and energy people, we often think in market signals and few cents per kilowatt hours, etc. But what the customer actually expects is that he gets an understanding of that he's part of a bigger transition. And that means you need to make sure he understands what's happening, and you need to present the relevant data to him in an understandable fashion. So this also implies if you set up systems for self-consumption and active consumers, you need to make sure that all parties have access to the relevant data to present them to the customer afterwards. All right, so it needs to be easy, it needs to be integrated, and it needs to be interesting. I'm going to show you now how we do it in other markets. This is an example from Germany. Those are not research projects, okay? Those are products every customer can buy in the German electricity market these days. And we have a four-step approach. At the heart of everything is our storage system, the Sonnen battery, which you can see on the top left corner. It's a lithium iron phosphate battery, and the customers combine those with solar panels on their own roof. So this drives up their self-consumption rate. If you have a solar panel on your roof, most of you will know, that will only cover 1/3 of your electricity consumption because most of your consumption is in the evening and the solar production is highest during noon. Okay, if you combine that with the Sonnen battery, you drive that up to 2/3. However, the remaining third still needs to be produced by someone else, and it needs to come from somewhere over the grid. So what we figured and did then is we connected our customers into a large network of batteries and solar panels, which we call the Sonnen community. So that you can see on the top right corner. That means if you live in northern Germany and the sun isn't shining and your battery is empty, we will provide you, or we will supply you with electricity from the solar panels of the customers in the south. And if the weather changes, we do it the other way around. This means this creates a largely independent network of active customers, and only in the darkest, most windless days of winter we would have to buy in the wholesale market to cover for the remaining electricity. The next thing we did is we asked ourselves, what's the most valuable thing you could have in the energy transition in a system that is mostly defined by renewable energy, and that's, of course, flexibility. And we figured we have a lot of flexibility at hand. We already shipped 40,000 systems worldwide. So why not
make use of that flexibility not only for our customers but for the system as a whole. So what we did is we combined these systems into a virtual power plant, and this virtual power plant has in December been certified by Europe's largest TSO, TenneT, to provide primary frequency control, or FCR, in the market for frequency control. Again, just to give you an understanding how important this is, the German regulator expects in 2030 there to be 10 gigawatts just of these small batteries. So it's very, very important to get the framework right to make sure these batteries, these 10 gigawatts, actually supply not only the customer but also provide services to the system. And the last thing we do is, if you work for a DSO, you probably have a headache because of electric mobility. A lot of the DSO level grids aren't equipped to handle certain spikes in charging behavior by electric vehicles. So we developed a solution where the customer plugs in his EV and then just hands it over to us. And he just says, I want this EV back at 8 o'clock fully charged. I don't care how you do it as long as it's charged by 8 o'clock. And then we can integrate that into the virtual power plant and optimize it. So the first step, of course, would be to optimize the self-consumption, to make sure most of the electricity comes from his roof or from his battery. But in the future, if there are relevant price signals by the DSOs, for example, or other parties who would like to see certain charging behavior, we could easily incorporate that into the virtual power plant and make sure to keep grid investment to the level which is economically viable. So that was a quick introduction in how it's done. It can be done. We do it in several markets. If I see there's a lot of discussion and debate how to get the framework right, there's a huge push from the EU now to make sure that active customers work. So from our perspective and the stuff we learned, not in theory, but actually in the market when interacting with customers who are quite often much smarter than we are, is to make sure it's easy, it's integrated, and it's interesting. And so far, and then I would say thank you very much. I'm looking forward to the discussion. Gracias, Félix, por acotarte al tiempo y sobre todo por abrirnos una ventana hacia el futuro diferente. Y por último, Pedro Vicente Quiles, por favor. Buenos días. ¿Se oye? Sí, sí. Bien, agradecer al IDAE que nos haya invitado a participar a TICIR. Y bueno, lo que os voy a enseñar pues, es una serie de medidas y un poco pues, una reflexión sobre el tema del consumo compartido con la aplicación de viviendas. Terciario es más fácil, pero vamos a hablar un poco de viviendas y vamos a ver medidas. Bien, si cogemos una vivienda, una medida que tenemos es cuánta energía consume esa vivienda y bueno, pues cojo los recibos y veo que esta vivienda consume pues 6.900 kWh, con lo cual consume 19 kWh de energía eléctrica al día. Si yo quiero producir esa energía con fotovoltaica, pues veo que necesito unos 4 kilovatios pico, unos 15 paneles. Entonces, bueno, pues yo veo cuánto consumo y perfectamente puedo ver cuánto tengo que instalar. Con lo cual, si yo instalara esos 15 paneles fotovoltaicos, esos 4 kilovatios pico, pues según modelos que hay, ¿no? Según, por ejemplo, la filosofía por ejemplo, que siguen los franceses, pues esa casa será una casa con balance cero, porque habrá producido al año la misma energía que habrá consumido. Y si ponemos en vez de 15 y 16, pues ya será una vivienda surplus, ¿vale? Eso es un poco la filosofía que, por ejemplo, en Francia lo hacen así. Bien, cuando vemos ese dato, que dice, de acuerdo, voy a producir la misma energía en un año de media diaria, es esa, la misma energía que voy a producir, la misma que voy a consumir. Luego también podemos ver los datos mensuales. Cuando uno ve los datos mensuales, dices, ostras, que yo en enero consumo más de lo que produzco. En enero, lo tenemos aquí. En azul es lo que consumo, en verde lo que produzco. Y luego veo que en abril consumo menos de lo que produzco. ¿De acuerdo? Con lo cual ya este equilibrio anual, pues ya cuando lo vemos en una escala mensual, pues el tema cambia. ¿De acuerdo? El promedio es el mismo, pero como veis, el tema cambia. Claro, cuando vamos a otra escala, que vamos a la escala diaria,
dice, bueno, pues vamos a ver, una semana de noviembre, vamos a ver a escala diaria cómo funciona esto, ¿no? Entonces, a escala diaria, pues dice, oye, yo tengo aquí un lunes, pues sí que a lo mejor el día, por ejemplo, esta semana, toda la semana, pues he consumido más de lo que he producido menos el viernes, ¿no? Aquí hay un día pues, que he producido más y entonces, bueno, pues eso me puede indicar pues cómo tengo que hacer el sistema, baterías o lo que sea. Bien, esa es la escala diaria, pero la escala que funcionan los sistemas es la escala al segundo. Es decir, esta es la curva real que tenemos. Entonces, en azul, lo que tenéis es el consumo de energía eléctrica de la vivienda y en verde lo que tenéis es la producción fotovoltaica. Bueno, pues eso es lo que hay que acoplar, ¿de acuerdo? Es decir, está muy bien hacer los balances diarios, pero al final tenemos un balance con datos de minuto, que es un poco lo que también quería compartir, que viésemos datos en minuto y viésemos cómo funciona una instalación, cómo funciona la fotovoltaica por un sitio y cómo funcionan las viviendas por otro sitio, ¿no? Como veis, totalmente desacoplado. Bien, con eso, si no hacemos nada, lo que tenemos es que, en este caso concreto, ¿vale? Con esta simulación hecha con medidas, todo eso está hecho con medidas, pues lo que vemos es que solamente el 25% de la energía producida se ha consumido en la vivienda, ¿de acuerdo? Con lo cual nos sobra un 75%. ¿Vale? Solamente estamos consumiendo un 25% y esto es lo que ocurre si no hacemos nada. Si directamente decimos, tengo una vivienda y pongo placas, ¿vale? Tendríamos esto, solo un 25% de energía consumida. Esta sería un poco la variación, es decir, esto sería el consumo de la vivienda sin fotovoltaica, pongo la fotovoltaica, la tengo aquí, pongo la fotovoltaica y este es el consumo. Es decir, a efectos de red o a efectos de cómo funciona la instalación, estamos pasando de una vivienda que funciona de esta forma, pongo la fotovoltaica y pasa a esta forma. Es decir, los picos nocturnos son los mismos, los picos en las horas de del sol son los mismos, no ahorro potencia contratada y lo que tengo es que en horas del sol pues tengo que exportar energía, si no la exporto pues la perderé. ¿De acuerdo? Eso es lo que sería en una vivienda. Esto es lo que sería el consumo de energía día a día y esta es la que consumiríamos en azul al poner fotovoltaica. Es decir, prácticamente hemos reducido un 25%. Esto es sin fotovoltaica, esto es con fotovoltaica. ¿De acuerdo? Es decir, yo el consumo lo he reducido únicamente un 25%. Ya digo, si no hacemos nada en lo que es la vivienda. ¿De acuerdo? Con lo cual, con estos datos, pues lo que se plantea, que es para eso también nos invitaron aquí en IDAE, es hablar de compartir, ¿no? Entonces, con estos datos dices, oye, pues ya que me sobra energía, voy a compartir con los vecinos, ¿de acuerdo? Te digo que estos datos en terciario siempre son mucho más fáciles, porque el terciario consume mucho horas de sol, pero en las viviendas no. Bien, todo lo que he hecho aquí es decir, bueno, ¿y cuántas viviendas necesito yo para que consuman toda la energía que yo he producido? Es decir, yo tengo mi casa es la verde. Yo he puesto 15 paneles porque quiero ser en el balance cero en un año. Entonces, ¿cuántas viviendas tienen que necesito para que consuma la energía que yo voy a producir? Bueno, pues a mí me han salido 7. Está claro que pueden ser 6, 7, 8, pero a mí me han salido 7. ¿De acuerdo? Es un dato importante porque eso más o menos lo que te está diciendo es que si quieres en un barrio residencial consumir toda la energía fotovoltaica que se produce, solamente el 15% de los vecinos puede tener paneles, poner 15 paneles, ¿no? Paneles para tener, solamente el 15% puede presumir de que va a producir la misma energía que va a consumir. Solamente el 15%, los otros no. Pero claro, los otros tienen que consumir la energía, ¿no? O sea, sería el consumo de energía de las 7 viviendas, pico son unos 15 kilovatios, ponemos la fotovoltaica de solamente una vivienda y esto es lo que ocurre. Entonces, como veis, ¿vale? La diferencia que veis ahí, la curva de no tener fotovoltaica a tener fotovoltaica, ¿de acuerdo? Todos los consumos punta de la noche son los mismos, todo el estrés en la red es el mismo, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es una bajada de consumo únicamente en horas de sol. Bien, cuando vamos o analizamos esta situación, lo que vemos es que para que una vivienda tenga un 100% de autoconsumo en este balance, ¿de acuerdo? Y esa energía sea consumida por todo, bueno, pues necesitamos 7 viviendas, ¿no? Para consumirlo todo. Pero bueno, si hacemos eso, que es un poco el problema también que quiero enseñaros, ¿no? Y a partir de estos datos, pues ya cada uno puede reflexionar, es que, claro, es un modelo donde, claro, solamente el 11% de toda la energía consumida por los 7 vecinos ha sido de origen fotovoltaico. Es decir, es un modelo totalmente limitado. ¿De acuerdo? Es decir, de acuerdo que uno se ha puesto, se lo pone otro, pero, ¿vale? Es decir, este vecino solo está generando el 11% del consumo de energía de los 7 vecinos. ¿De acuerdo? Con lo cual nos queda un 89% de energía eléctrica por hacer. Si no hacemos nada, estamos hablando de la vivienda va por su lado, no ponemos baterías y directamente ponemos paneles sin pensar en nada más. ¿De acuerdo? Entonces esta es la situación que entendemos que se debe corregir, debemos conocerla y debemos corregirla. ¿De acuerdo? Ya digo que este modelo, está muy bien este vecino, pero solo el 15% pueden aplicar esta solución y
cuando aplicamos esa solución, ya digo, finalmente en un barrio residencial lo que se está planteando es que solamente el 11% de la energía puede ser consumida si no ponemos baterías a otro sistema, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, que ha salido ese dato y yo, cuando he estudiado este tema, pues me lo he encontrado en publicaciones científicas y tal, y es que realmente las baterías ahora mismo incrementan el coste. La solución óptima es una solución sin baterías. Entonces, bueno, pues como estamos hablando de este problema, ¿dónde estamos hablando? O decíamos, este señor nada más que nos está fastidiando, nos está poniendo problemas. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿O por dónde puede partir parte de la solución? O sea, parte de la solución, y para eso estoy aquí, ¿no? como vicepresidente de ATECID, de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, es que tenemos que tenemos que aumentar el consumo de las viviendas en horas de sol. Tenemos que desplazar los consumos eléctricos a horas de sol. Y ahí es donde el protagonismo de las instalaciones térmicas pues es lo que creemos que pueden ser totalmente protagonistas. No solamente eso, sino tenemos que ir a electrodomésticos bitérmicos. Alguna tendencia que hace unos años se hablaba mucho, todos los electrodomésticos bitérmicos, y eso ha desaparecido. ¿De acuerdo? No, señor. Es decir, tienes un electrodoméstico bitérmico, todo el consumo de agua caliente sanitaria de esa lavadora, de esa lavavajilla, se va a hacer con agua caliente sanitaria que se va a acumular en un depósito. Y eso se puede hacer en horas de sol. Y no solamente eso, sino la climatización. Si en vez de ir a equipos todo o nada, pues vamos a equipos inverter, podemos también aumentar la acumulación de energía térmica en estas viviendas. Con lo cual podemos hacer, que ya que es una energía renovable, calentar la casa o enfriar la casa en horas que no estamos y aumentar esos consumos en las horas de sol. Pero que además estas medidas, lo que también quiero que, también darle una idea, es que estas medidas no solamente se deben hacer en las viviendas que opten por poner esta fotovoltaica. No, señor, esto se debería hacer en todo. Porque todo el mundo, todos los consumidores, van a participar y van a poder facilitar la integración de fotovoltaica. No es una cuestión de que solamente lo puedan hacer los fotovoltaicos, sino todas las viviendas deben ir a un consumo más ajustado a horas de sol para que el sistema funcione. Y ya para terminar, simplemente que, ya digo, a nivel europeo, a nivel directivo europea, pensar que se está prometiendo un indicador, es el SRI, el Smart Readiness Indicator, donde uno de los parámetros que se quiere premiar en los edificios es cómo está un edificio adaptado, ¿de acuerdo?, para ser más amigable con la red, para ajustar sus consumos en función de las necesidades de la red. Parte importante, pues, por la producción fotovoltaica. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que nunca me habían hecho tanto caso cuando les daba la señal en ninguna mesa. Eso ya os lo digo a posteriori. Bueno, para acabar, y que estamos ya un poco justos de tiempo, aunque hemos recuperado algo de lo perdido anteriormente o de lo utilizado anteriormente, sí me gustaría hacer una reflexión y contar con la opinión de todos vosotros. A lo largo de la envolvente de todas vuestras 5 participaciones, hay un elemento que está encima de la mesa y es el papel del consumidor, productor o no productor, como elemento de gestionabilidad o actuación activa en el sistema. Y a mí me gustaría sacar aquí encima de la mesa, porque hemos visto que el Plan Nacional de Integración habla de almacenamiento de 6 gigavatios, pero nunca nos atrevemos a decir cuál debe ser el almacenamiento en demanda, cuál debe ser el almacenamiento de consumo. ¿Cómo veis vosotros al consumidor como agente de gestionabilidad del propio sistema, técnicamente? ¿Qué señales de precio tendríamos que tener a efecto de que realmente el consumidor se comporte como un consumidor responsable? Y aquí voy a hacer, si me permitís, una pequeña cuña que al menos como fundación estamos siempre denunciando, y es que no podemos permitir que la oferta que tengamos de energía o de electricidad esté en base a señales que no son señales precio, a horas regaladas, a descuentos, a tarifas planas, cuando no se corresponden con la realidad que hay detrás. El siguiente punto, y me ha interesado muchísimo todo el tema que estáis haciendo, ¿qué papel tiene el efecto comunidad, el efecto participación de los usuarios en la agregación de la demanda en este modelo de gestionabilidad del sistema por parte del consumidor, y que se valore ese tipo de consumidores? Y por último, también respecto a la referencia de Sonnen, ¿cómo el consumidor puede trabajar en no un periodo horario anual, sino en un periodo horario y participar de esa gestionabilidad del sistema? ¿Cómo veis técnicamente, económicamente, a nivel de participación, que en un futuro no siempre hablemos de oferta y la gestionabilidad de la oferta,
sino de demanda y de la gestionalidad de la demanda. ¿Rosana? Pues, a ver, desde luego nos creemos que el consumidor está en el centro y eso es importante tenerlo porque ese es el objetivo que tenemos que conseguir, Yo creo que hay que reconocer que hasta ahora los consumidores no tenían grandes opciones, más allá de los elementos de contratación. Yo creo que hay una, voy a decir, autocrítica que tenemos que hacer como sector, y es que lo que nosotros contamos no es fácil de comprender. O sea, queremos que el consumidor actúe, pero a día de hoy, pues bueno, hay que conocer muchas cosas para conseguir ser un consumidor activo, ¿no? Y por otra parte, pues también hay consumidores que no tienen en este momento la vocación de ser activos, y eso también debemos de comprenderlo. El escenario ha empezado a cambiar con la introducción del vehículo eléctrico, porque el vehículo eléctrico, en términos de demanda para un hogar, representa aproximadamente el mismo consumo que el que tienen los hogares en su consumo a lo largo del año, con lo cual ya parece un elemento que sí que es de un alto valor añadido, donde la percepción de gestionabilidad es, bueno, obviamente es que el vehículo eléctrico es mucho más gestionable que cualquiera de las cargas a los que, por ejemplo, Pedro hacía referencia. Yo creo que el vehículo eléctrico entonces nos está ayudando a decir, bueno, pues yo tengo la opción de un vehículo térmico, un vehículo eléctrico, ya sí que me planteo cuánto recargo, cuándo no recargo. Es el primero de los elementos. El segundo, porque el primero ha sido los contadores inteligentes, la posibilidad que tenemos, que todavía es un elemento muy desconocido por parte de los consumidores, que realmente tienen la posibilidad de acceder a los datos de su consumo, ¿no? Eso todavía no se conoce, ha sido el primer elemento. El segundo elemento, vehículo eléctrico, y el tercero es, sin ninguna duda, las posibilidades de convertirse en generadores a través del autoconsumo, ¿no? Yo creo que estos sí son verdaderas opciones que tienen los consumidores y que hasta ahora pues no tenían. Dicho esto, el objetivo, que el consumidor realmente pueda ser mucho más activo, y bueno, en ese sentido también en este momento hay un paso que es bastante importante, que es la apertura de los mercados a la participación de la demanda, bien sea directamente, bien sea a través del agregador de demanda. Esa señal de desarrollo está de manera muy clara en la normativa, y yo creo que en lo que expresamos en este caso desde el operador del sistema, pero tiene todavía que materializarse. Entonces yo creo que hay elementos de interés en el consumidor y hay todo un camino para conseguir materializarlo. Muy bien. Pedro. Quizás dos aspectos. Primero, desde el punto de vista del consumidor individual, acabamos de ver con el ejemplo que es muy difícil autogestionarse esta producción que tú puedes tener. Con lo cual, la agrupación de la demanda a nivel distrito, que es lo que defendemos un poco, parece algo casi natural y lógico, ¿no? De cómo podemos agregar las diferentes necesidades individuales para poner los sistemas desde el punto de vista técnico que permitan dar una solución agregada. Por otro lado, pensar que el consumidor final va a tener la capacidad técnica o las ganas de meterse a autogestionarse, entiendo que es bastante difícil. Por eso esta parte de integración de la creación del distrito y la participación de un operador que les gestione a nivel local los diferentes sistemas y les ponga un poco de la inteligencia técnica por detrás, yo creo que puede ayudar mucho al desarrollo. Pues yo creo que habéis dicho mucho de lo que iba a decir yo. Yo creo que, bueno, como he dicho antes, pues el autoconsumidor, el prosumidor hasta ahora, pues, o el consumidor, tenía un papel bastante pasivo. Yo creo que no tenía, se tiene que ir adaptando, y yo creo que ahí tenemos una labor muy grande los que estamos metidos en este sector de divulgación, de dar mensajes sencillos, de ver que se puede ahorrar, a lo mejor cambiando incluso de hábitos de consumo. Evidentemente, el autoconsumo compartido creo que tiene un potencial brutal, porque a través del comercializador pues pueden gestionar también su energía que autogeneran. Los sistemas de almacenamiento creo que también tienen un papel impresionante en la gestión esta de tener un papel activo, incluso pudiendo cambiar nuestros hábitos de consumo en función de si tenemos un sistema de almacenamiento. Y bueno, pues la verdad es que se nos abre un campo de posibilidades en las cuales tengamos un papel muy importante de los consumidores que yo creo que tenemos que aprovechar y saber comunicarnos con el usuario final.
Well, hopefully I understood the question right. So from our perspective, the customer is very willing to be a driver in the energy transition, but he's also very busy. So he has other stuff to do. He can't look at price signals all day. So our experience is that the customer is very willing to hand over his flexibility to an aggregator or a third party, which would then make use of it, but he will not look at his smartphone all day when to start the washing machine. So from our perspective, the best thing you can do is translate any stress the system experiences into a market signal and make those market signals available to as many customers as possible. And then see how these customers will interact with these signals, and typically what they will do is they will opt for a service provider who's able to translate those signals into an attractive product. So for example, when the customer allows us to take control of their batteries in the virtual power plant for frequency control, what we do is we give them a flat rate. We say, look, you hand us over control of the batteries, and in return we give you that much electricity for free during this year, because it will add up. We will generate revenues with your battery. We will give you free electricity, and that translates into a flat rate. And this is a much more viable product because the customer actually knows flat rates from other markets. But you also have to look at local how things look locally. For example, in Spain, we started launching our products in certain communities and build small communities around redevelopment, new development projects, etc. So you also have to look at local markets and what the relevant demand is there. So what I would suggest to anyone who has a say in this is analyze the stress the system is facing and then turn that stress into a market signal. Bueno, el camino, digamos que estamos defendiendo es precisamente intentar no ir al usuario, sino ir al diseñador de la instalación. Ahora mismo es lo que nos interesa. Es decir, todo, por ejemplo, lo que es la producción de agua caliente sanitaria, hay que pasarlo a electricidad, hay que pasarlo a bombas de calor, hay que descarbonizar los edificios. Bueno, hagamos de bombas de calor, ¿de acuerdo?, con una potencia que se ajuste, con una acumulación y que pueda funcionar bien en horas de sol y producir el agua caliente sanitaria en horas de sol. Y estresar poco la red con una bomba de calor de 300-400 vatios. ¿De acuerdo? Lo mismo climatización. ¿Por qué tenemos que tener equipos de 6, 7, 10 kilovatios? Oye, pues a lo mejor resulta que tenemos que tener equipos de menos potencia que trabajen durante más horas, trabajen durante horas de sol y calentar el edificio. ¿De acuerdo? Hacer instalaciones, hacer un diseño de instalaciones de forma que los datos típicos que ahora mismo hoy en día tiene mucha gente, o tenemos muchos usuarios de 4 o 5 kilovatios de potencia contratada, porque tenemos equipos que nos demandan esos 4 o 5 kilovatios, realmente si somos capaces de hacer viviendas con potencias necesarias pico de 2-3 kilovatios, significa que ya estamos haciendo unas viviendas que van a meter menos estrés en la red, unas viviendas que seguramente van a poder funcionar mucho mejor en horas de sol y fomentar el autoconsumo. ¿De acuerdo? Vamos un poco en la línea del diseño de las instalaciones y de los equipos. Muy bien, pues agradecer a Susana, Andreu, Lucía, Félix y Pedro sus comunicaciones. Agradecer a todos vosotros que estéis aquí y solo a mí me queda decir que penséis que después de lo visto el futuro es nuestro y lo que no podemos hacer es que nos lo vuelvan a quitar. Muchas gracias.